Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Hoy que celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo, él no conocía a Jesús, él perseguía a los cristianos, perseguía a las primeras comunidades. Él quería terminar con todos quienes se identificaban con Jesús, quienes anunciaban la buena nueva. Tanto odio tenía a los cristianos que buscaba por todos lados para terminar con quienes decían ser discípulos de Jesús. Pablo tiene el encuentro con Dios, se deja tocar el corazón, deja su orgullo, su soberbia, su prepotencia, para convertirse de perseguidor en anunciador del Evangelio y en ser el apóstol que luego anunciará con coraje, con valentía el Evangelio. Hoy nosotros también, cuando no nos convertimos de corazón, perseguimos, atacamos, discriminamos, rechazamos e incluso humillamos quienes quieren vivir con coherencia el Evangelio. ¿Cuántos decimos ser católicos, pero no vivimos coherentemente? Porque los mismos católicos son quienes desprestigian, persiguen a la Iglesia. Los mismos cristianos que cuando no cumplen sus caprichos, cuando no cumplen sus expectativas, es más fácil criticar, perseguir, porque nosotros, en vez de ser amigos de Jesús, somos enemigos. En vez de identificarnos con el Evangelio de Cristo, nos identificamos con el evangelio del mundo. No se puede prender la vela a Dios y al mundo. O prendemos la vela a Dios para buscar una verdadera conversión y tener coraje, valentía para anunciar el evangelio sin importar las críticas, las persecuciones, o quedarnos simplemente como cristianos mediocres, siendo uno más del montón que decimos ser católicos, pero que perseguimos porque no tenemos conocimiento de una verdadera conversión. Hoy cuánta falta nos hace, queridos hermanos, volver la mirada a Dios, dejar al lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, dejar al lado nuestra prepotencia, pensar que porque ya somos bautizados o porque decir que somos católicos, entonces tenemos el derecho de perseguir, de desprestigiar a los sacerdotes, de desprestigiar, atacar a los religiosos, religiosas. Mis hermanos, hoy cuántas personas, miremos en Centroamérica, cuántos sacerdotes son encarcelados, juzgados injustamente, hasta un obispo que está siendo juzgado injustamente. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde están los católicos? ¿Por qué callamos? ¿Por qué somos cómplices? ¿Por qué no levantamos nuestra voz? ¿Por qué no defendemos? ¿Por qué no hablamos? ¿Estamos dormidos? ¿O somos cristianos indiferentes que ya no nos duele? Ya no nos duele la persecución del hermano. Ya no nos duele que apaguen la luz de la verdad. Ya no nos duele que cada vez traten de sacar la palabra de Dios, los valores de los centros educativos, de los centros públicos, privados. Hoy ya no hablamos los cristianos. Hoy no testimoniamos. Hoy no desafiamos al mundo con coraje, con valentía, sino que nos perseguimos los unos con los otros. Somos cristianos
que en vez de estar a favor del Evangelio, estamos en contra del Evangelio. Cristianos que en vez de estar en favor de la vida, estamos en contra y estamos en favor de la muerte. Cristianos que no queremos convertirnos para vivir el Evangelio, para practicar los sacramentos, porque no hay una verdadera conversión. Entonces, hoy en el trabajo, negamos que somos católicos, negamos que creemos en Cristo, en la intercesión de la Santísima Virgen. Hoy vivimos un mundo hedonista, un mundo sin Dios, un mundo sin valores, un mundo sin principios, un mundo donde no se deja iluminar por la palabra de Dios, donde prevalecen más los intereses políticos, sociales. Cuánta corrupción y delincuencia ha ganado espacio en el mundo y nosotros somos cómplices, a veces eligiendo a aquellos hombres que persiguen la iglesia, aquellos hombres y mujeres que quieren terminar con los valores y quieren apagar la luz del Evangelio, porque no hay una verdadera conversión. San Pablo, tal vez por falta de conocimiento, San Pablo, tal vez antes Saulo, por no tener claro cuál era la misión de Jesús, perseguía, pero al final entiende, comprende que estaba persiguiendo al mismo Dios, y él cambia. Hoy nosotros, por falta de conocimiento, hacemos tanto daño. Por falta de conocimiento desprestigiamos, pisoteamos, manchamos a la iglesia que decimos pertenecer. Con el bautismo somos miembros de la iglesia, templos del Espíritu Santo, y tenemos que ser esa iglesia que peregrina anunciando la buena nueva. Hoy en el Evangelio de Marcos hemos escuchado que Jesús dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que se crea y se bautice se salvará. Hoy nosotros necesitamos creer, y para creer yo tengo que tener necesidad, yo tengo que predisponerme, tengo que abrir mi corazón para vivir la experiencia del amor infinito de Dios. Tú te preparas, por ejemplo, si tú te vas al Cayambe, te preparas, pones una ropa para el frío, o si vas a duchar en agua fría, tú te preparas, te predispones a vivir ese momento. O si te vas a duchar en agua caliente, te preparas, te predispones. Hoy nosotros tenemos que predisponernos a vivir la experiencia con Dios. Tenemos que predisponernos a escuchar, predisponernos a anunciar y saber por qué anuncio, por qué testimonio. Hoy el Evangelio ha desaparecido de nuestras vidas y entonces ya no nos da remordimiento ni cargo de conciencia vivir de manera incorrecta, de manera desordenada. Ya no nos da cargo de conciencia vivir sin casar por la iglesia años. Ya no nos da remordimiento, cargo de conciencia de no ir a misa los domingos. Ya no nos da cargo de conciencia de no confesarnos años, de no comulgar, de no practicar los sacramentos. Ya no nos da cargo de conciencia. Igual nos da estar casados que separados. Igual nos da ir a misa que no ir a misa. Igual nos da leer el Evangelio que no leer el Evangelio. Igual nos da saber o no saber los mandamientos ni los sacramentos. A veces seguimos a Cristo sin predisponernos por seguir. Así, por tradición, por cultura, pero no sabes por qué sigues a Cristo. No nos identificamos con Él y es ahí entonces cuando hacemos daño. Es ahí cuando perseguimos. Mis hermanos, hay muchos cristianos que persiguen, atacan a la iglesia, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas. No creo en los curas,
No creo en la iglesia, ¿para qué? Perder el tiempo yendo a misa. Y así vivimos, mis hermanos. Y cuando alguien está a punto de morir, ahí sí crees. Uy, Padre, deme los santos óleos a mi mamá. Y a veces cuando no hay una verdadera conversión, no tenemos espacio para la oración, no tenemos espacio para cambiar nuestra vida. Hoy necesitamos, mis hermanos, primero yo creer, estar convencido que Dios cada día me da una oportunidad para cambiar, que Dios me da una oportunidad para ser mejor, para convertirme, pero de corazón, donde la promesa, el propósito sea sincero y demostremos con nuestras acciones que hemos cambiado. ¿Cuántos hermanos diariamente van a un santuario mariano o van de peregrinación, van a la Eucaristía, donde dicen yo voy a cambiar, pero quedan solo en promesas, quedan solo en palabras, en intenciones, pero volvemos al mismo pecado, volvemos a la misma esclavitud, a la misma miseria, donde cada día nos perdemos en un mundo sin esperanza, sin sueños, sin ilusiones. Nos dice el que no cree, el que resista a creer está condenado. ¿Cuántas personas están condenados a la soledad, a la tristeza, a la angustia, a no mirar el mundo con esperanza? ¿Cuántos están condenados al odio, al rencor, al resentimiento? ¿Cuántos estamos condenados a la división y a una guerra interminable, donde el uno ataca al otro, donde el uno mata al otro? Hoy estamos condenados a vivir en la soledad, en la angustia, en la tristeza, dominados por nuestra desesperanza, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de perdón, de misericordia. Hoy estamos condenados a no acercarnos a Dios porque ponemos nosotros mismos una barrera, por creernos autosuficientes que no necesitamos de Dios. Hoy estamos condenados a una desesperación terrible, donde ya el amanecer no nos da esperanza y alegría, sino nos quejamos y nos lamentamos de las circunstancias que vivimos. Hoy, mis hermanos, Dios no nos condena, tú mismo te condenas a vivirte quejando, lamentando. Hoy nos estamos condenando cada uno por no ser sinceros, por no ser honestos. Entonces, ¿cuántos abrazos son falsos? ¿Cuántas sonrisas son fingidas? ¿Cuántas palabras y actitudes son interesadas? Pero no hay sinceridad, no hay honestidad. Hoy cuántos cristianos que llenan la iglesia en Semana Santa, en Navidad, y el resto del año nos volvemos ateos, nos volvemos enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, donde justificamos y dicen yo soy católico, no hago daño a nadie, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero te conformas con no hacer el daño supuestamente, pero tampoco haces el bien. Hoy te conformas con que no haces el mal, pero somos cristianos mediocres, que te conformas con creer, que te conformas con decir que eres católico, que crees en Dios, te conformas con ir a misa los domingos, pero ¿cómo anuncias el evangelio en tu trabajo? ¿Cómo anuncias el evangelio en tu hogar? ¿Cómo anuncias el evangelio en tu familia? Hoy no anunciamos, tenemos vergüenza de anunciar el evangelio, tenemos vergüenza de hablar de Dios, tenemos vergüenza de hablar del amor, del perdón, de la misericordia. Hoy muchos cristianos que no sabemos ni los mandamientos de la ley de Dios, católicos que no saben los sacramentos, que no sabemos las bienaventuranzas, no sabemos las obras de misericordia, cristianos que tenemos la Sagrada Escritura en la casa pero que nunca leemos, cristianos que tenemos un espacio para orar pero nunca lo hacemos, y entonces al final nos resistimos a creer. Hay muchas personas
que viven resentidos con Dios, con la sociedad, con la iglesia, porque sufrieron unas circunstancias adversas. La vida nos da sorpresas, pero no podemos resistirnos a creer en Dios. Si bien es cierto, la vida nos pone pruebas, pero eso no nos debe llevar a alejarnos para empezar a atacar, desprestigiar. Hay personas que viven amargados, que no han superado su dolor, su sufrimiento, y entonces son tan resentidos con la iglesia, con Dios, y tenemos la actitud como de Saulo, que perseguimos. Mis hermanos, hay tanto odio contra la iglesia, hay tanto odio contra los sacerdotes, porque anunciamos el Evangelio, porque hacemos despertar al pueblo de Dios para que defienda y no sean esclavos de la mentira, no sean esclavos de la corrupción. Hoy, mis hermanos, decimos somos católicos, pero confiamos más en los políticos corruptos, que no te importa que te roben, pero seguimos mendigando y seguimos atrás de esas personas creyendo. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón para creer en el Evangelio? ¿Por qué no creemos en Dios, el amor que no lastima, el amor que no decepciona, el amor que no nos engaña, el amor que no nos deja solos? Hoy Jesús nos dice: estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Hoy, ¿cuántos demonios tenemos que expulsar primero de nuestra vida para expulsar los demonios del hogar, de la familia? Hoy tenemos que hablar nuevas lenguas, la lengua del amor, el lenguaje del perdón, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de la bondad. Tenemos que... Todos necesitamos ablandar nuestro corazón, ser humildes, a bajarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra prepotencia, para con humildad vivir la experiencia con Dios y obedecer la misión que nos encomienda, a ser discípulos, anunciadores del Evangelio, anunciadores de la buena nueva. Dejemos al lado el pensar que somos independientes, llamándolo así, que no necesitas de Dios, no necesitas orar. Todos necesitamos doblar nuestra rodilla para adorar a Cristo presente en el sagrario. Y ahí sea la experiencia que nos lleve a dejar de ser cristianos mediocres para ser cristianos comprometidos, apasionados del Evangelio, cristianos convencidos de anunciar del amor infinito de Dios, cristianos que seamos la luz y la esperanza y no seamos cristianos de la oscuridad, cristianos que dividen, cristianos que persiguen. Al contrario, que tu vida, que nuestra vida nos ayude a alejarnos tantas y tantas cosas que nos atan. Por eso nos dice: cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Hoy no vamos a ir a coger una serpiente, porque sabemos que la serpiente cuando ataca puede matarnos. Mis hermanos, hoy a veces la maldad es más peligrosa que la serpiente. La envidia, la crítica, la persecución puede ser un veneno mortal que hace tanto daño. Hoy no habrán serpientes, pero hay la maldad del ser humano que es más peligrosa que la serpiente. La envidia, la crítica, el chisme es un veneno mortal que mata la felicidad de las personas, que mata la alegría en el hogar.
Hoy, mis hermanos, el odio, el rencor, el resentimiento es más peligroso que una serpiente, es más dañino que un veneno mortal, porque dividimos, metemos cizañas y criticamos los unos contra los otros. Hoy, mis hermanos, matamos el amor, matamos la unidad, la fraternidad, porque cuántos hogares viven de tribunal en tribunal, de juicio en juicio, de crítica tras crítica. Decimos ser católicos, pero no eres capaz de perdonar y de llevar con tu familia. Viven enojados, años odiándose, años criticando y persiguiendo. ¿Cuántos hermanos no somos conscientes de la maldad que causamos y no buscamos una conversión? Entre propios hermanos se odian, entre familiares no se llevan, entre vecinos no se pueden ver, entre compañeros de trabajo el uno lanza el veneno contra el otro, el uno ataca contra el otro. Mis hermanos, hoy la maldad que llevamos en el corazón es mucho más dañina que una serpiente y que el veneno mortal, porque por causa de eso, ¿a cuántos hogares hemos destruido?